Semper Regis, Audit Regis, Vicare Testabilis, Dum obturat, et dum curat, Ludum et Isagiem, Digestatem, Potestatem, Dissolvitur Agiem, sos in panis, et in panis. Buenas noches. Iniciamos una nueva edición de Palabra de Honor. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener ahora como invitada a una persona que nos va a hablar de nuestro vecino país, Venezuela, la doctora Susana Tibaldi, que se ha preocupado desde hace mucho tiempo en el problema que está viviendo esta república hermana y nos va a acompañar. El tema elegido no obedece a un capricho, obedece a dos razones. Primero, la gran amistad entre Venezuela y Argentina, recordemos que son los dos países que iniciaron la gesta de la libertad. Y segundo, porque nosotros consideramos con prudencia que Venezuela es lo que quizás mañana pueda llegar a ser Argentina. Pero antes de Susana, vamos a comenzar, luego de los auspicios, con la editorial de Prudencio Bustos Argañaras. Esta mañana leí en los diarios que Axel Kicillof, nuestro incombustible ministro de Economía, anunciaba la disminución de los subsidios que reparte el gobierno nacional. Y al hacerlo, decía que esta disminución de los subsidios era el caballito de batalla de la derecha. Me sorprendió, porque Kicillof siempre se ha considerado a sí mismo como un hombre de izquierda, estimo que incluso es marxista. Entonces, o estaba confesando que se había vuelto de derecha, o estaba confesando que estaba implementando cosas propuestas por la derecha. Me gustaría en algún momento, quizás lo hagamos, analizar un poco si esto de desear que cada habitante de la República Argentina pueda, con el fruto de su trabajo, pagarse sus gastos y no tener que ser pagados por el resto de la comunidad, es una cosa de derecha, es una cosa fea, desagradable, o es realmente un anhelo de progreso social. Pero ahora quiero ocuparme de otra cosa, de estos términos, izquierda y derecha, que los argentinos usamos con frecuencia y que por lo general lo usamos de manera despectiva, para denostar al otro. Estas ideas son de derecha, son de izquierda, depende de quién lo diga. Yo creo que izquierda y derecha, antes que nada, me parece que es una especie de hemiplegia ideológica. Son posiciones relativas. Hace un minuto estábamos sentados con Eduardo y él estaba a mi derecha, con lo cual yo era de izquierda. Si Eduardo se cruzaba al otro lado, yo pasaba a ser de derecha. Entonces no sirve para definir una línea de pensamiento, una posición que está condicionada por dónde está el otro. Armando Tejada Gómez, un hombre a quien los que usan esos apelativos habría dicho que era de izquierda, lo tiene sintetizado con mucha elocuencia en un poema que dice: siendo el mundo redondo se aconseja no situarse a la izquierda de la izquierda, pues por ese camino el distraído puede encontrarse un día a la derecha. La ciencia política define a las derechas como aquellos grupos que pretenden aferrarse al statu quo, es decir, que no cambie la situación imperante en un lugar. Mientras que la izquierda los de izquierda son los que impulsan precisamente ese cambio. Yo me pregunto entonces, ¿en Cuba los Castros son de derecha y los opositores son de izquierda? Bueno, como se imaginan, esto es una gran confusión, por lo cual los términos izquierda y derecha no pueden ser usados. Evidentemente, algo no funciona. Yo creo que para salir de esto tenemos que utilizar términos que realmente nos digan lo que cada persona piensa o cada sector piensa y no utilizar un término que no dice nada. Y dentro de lo que es la democracia republicana moderna, yo creo que hay tres corrientes de opinión que son compatibles con ella: el liberalismo, el socialismo o socialdemocracia, para evitar confusiones, y el conservadorismo. ¿En qué se diferencian entre sí? En el orden de prioridades en que ponen los tres valores básicos de la convivencia republicana: la libertad, la igualdad de oportunidades, se entiende, no el reparto sin condicionar el esfuerzo realizado por cada uno, y el orden. Los liberales ponen primero la libertad,
los socialistas la igualdad, los conservadores el orden. Pero si son sensatos, no desprecian los otros dos aunque no los pongan primero, sino que los cuidan a los tres. E incluso la alternancia de ellos en los gobiernos hace que puedan acordar políticas de Estado entre todos y darle la prioridad que cada uno establezca cuando le toca gobernar. Yo me pregunto, por ejemplo, Michelle Bachelet, Pepe Mujica, se dice que son de izquierdas. ¿Tienen algo que ver las políticas que ellos llevan adelante desde su gobierno, que respetan el sistema republicano, las instituciones, los derechos de los ciudadanos, con tiranías como la de Stalin o la de Mao? ¿Tiene algo que ver Piñera o Uribe de Colombia con personajes tan siniestros como Hitler o Mussolini? Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener en claro es esto. Definamos las corrientes de pensamiento por su contenido y no por su situación relativa. Y tengamos en claro que hay un gran enemigo del sistema republicano y de la democracia. No son ya los tiranos, que ni pretenden respetar la democracia ni la república, que no disimulan su condición de tales y simplemente atropellan los derechos sin disimularlo. El peligro está en una forma de hacer política que se llama el populismo, que consiste precisamente con un ropaje democrático y republicano, y llegando al poder a través de elecciones, pisotean y arrasan con las instituciones de la República. El populismo se caracteriza por varias cosas. Primero, hay un líder que establece un contacto directo con el pueblo, dejando las instituciones a un lado, por eso el Congreso se convierte en una escribanía que convalida sus decisiones, es colonizada la justicia para que opere en función de sus intereses. Todas las instituciones de control y los mecanismos desaparecen y son estigmatizados. Ese líder, que es exaltado en su personalidad, evidentemente es una especie de monarca. No se va a decir tal porque políticamente es incorrecto, pero esto es como una monarquía absoluta, la suma del poder en un hombre. Eso era para Aristóteles la monarquía, aunque no se llamara rey. El populismo, ¿qué hace además? Genera una dialéctica de amigo-enemigo, divide a la sociedad en dos fracciones irreconciliables, los amigos que son los patriotas y los enemigos que son los antipatrias, los que venden la patria. Por otro lado, consume todos los recursos y destruye todas las instituciones intermedias. Fíjense ustedes que el populista llega diciendo, estamos en condiciones de repartir todo, porque hay plata. Fíjense el Banco Central, las reservas que tiene, fíjense los depósitos para las jubilaciones que todavía no se han dado. Tenemos la maquinita de hacer moneda, podemos emitir, vivamos, viva la fiesta. Y entonces todos contentos vamos a disfrutar la fiesta. Caviar y champagne, total, hay plata de sobra. Cuando la fiesta termina porque se gastó más de lo que se producía, llega el momento de pagarla y allí nos enojamos y queremos que se vayan. Pero el problema es que los argentinos repetimos esto cada tanto tiempo, de a poco tiempo, sin ver que a nuestro lado, no allá en Europa o en Estados Unidos, en Chile, en Uruguay, en Perú han encontrado el camino y siguiendo las instituciones con honradez y con eficiencia, nos están sacando ventaja. Nosotros volvemos a tropezar cada tanto tiempo con la misma piedra. Einstein decía que la locura consiste en repetir siempre la misma acción esperando resultados diferentes. Y yo me pregunto y lo dejo para la reflexión, ¿estaremos los argentinos afectados por una locura colectiva? Nuestra invitada de hoy es Susana Tibaldi, abogada, fundadora de la Asociación Ambientalista Mayo Suma, ex becaria en Suecia de la Fundación Fonola de Educación No Formal y una persona que se ha interesado mucho por lo que está ocurriendo en Venezuela. Contanos una cosa, Susana, tu interés por Venezuela, ¿de dónde surge? Bueno, primero quiero decirles muchas gracias. Buenas noches a los televidentes. Muchas gracias a vos por haber venido. Y bueno, yo vengo de un espacio político un poco distinto al de ustedes, pero con todo lo que has explicado, es evidente que estamos en un siglo de búsquedas de coincidencia. Y esto nos une en esta noche. Muy lindo el programa, lo felicito. En Venezuela, para hablar de Venezuela tenemos que empezar recordando que en 1999 llega a la presidencia el presidente Hugo Chávez. Alguien bastante especial para su momento histórico,
y que viene con una particularidad, que es tener una gran personalidad y una empatía con el pueblo. Y él piensa que de esa manera va a lograr su objetivo, que es cambiar el modelo. Y acá voy a leer la frase que él plantea. Hay que desmantelar el viejo Estado burgués. Lo quiero hacer textual. Creando la Confederación de Consejos Comunitarios y fundar el Estado Socialista Bolivariano de Venezuela. ¿Y la creó? Sí, por supuesto, porque jura por la Constitución de 1961 y en menos de 6 meses llama a un referéndum para cambiar la Constitución, que no dice en ninguna parte que sea socialista, pero que es realmente una Constitución socialista. Y que cuando presenta el referéndum, usando esa empatía, esa emoción con el pueblo, logra un 80% de respuesta favorable. Él había ganado por el 54% de los votos. ¿No hubo fraude en esa ocasión? No, me parece que no, o por lo menos nadie lo dijo. Lo que sí, no lo leyó Einstein, que es la frase que acaba de decir Prudencio, que cuando las acciones son las mismas, tienen los mismos resultados. Él se olvida que durante todo el siglo XX, el socialismo se implantó en la URSS, en China, en Camboya, en Cuba, en Corea del Norte. ¿Y qué pasó? En todos lados tuvo fracasos, siendo que había personas inteligentes que lo trataban de implementar lo mejor posible. Él se consideró que por voluntarismo, empatía con el pueblo y los petrodólares lo iba a poder lograr. Pero tampoco pudo. Tampoco pudo. Eso fue evidente. Y además, a más de no poder en vida, le jugó la mala pasada el destino y cuando desaparece, exactamente, cuando desaparece el presidente Chávez, viene su sucesor que no tenía ni la capacidad, ni los petrodólares, ni el voluntarismo, ni la empatía con el pueblo, y que quería seguir con este modelo que ya venía fracasado del siglo XX hacia el siglo XXI. Entonces, ¿vos crees que si Chávez no hubiera tenido esta contingencia de su muerte, habría podido prolongar durante más tiempo esta situación? No quiero hacer futurismo. Yo creo que el socialismo, que había fracasado en lugares en donde personas muy inteligentes trataron de aplicarlo, no era posible tampoco acá, por más que estuvieran los petrodólares sosteniéndolo. Esa es mi opinión personal, pero quiero ser muy respetuosa con los venezolanos y ser muy objetiva. Ocurrió esto así, no alcanzó a terminar y quedó por la mitad, quedó tronco, pero ya quedó rajado el modelo que él había propuesto. Y esta rajadura se nota perfectamente cuando el 12 de febrero salen los estudiantes a la calle y plantean por primera vez, de una manera muy decidida, que quieren hacer una desobediencia civil. ¿Y la basan en qué? En una lucha de guarimbas, como le llaman ellos, que es trancar calles y repeler a las guardias civiles. Piquetes, digamos. Piquetes, tipo piquetes, pero que son muy cercanos a su domicilio. Trancan la calle y cuando viene la Guardia Civil, ellos huyen. La Guardia Bolivariana. Pero además están los parapoliciales. Y los parapoliciales vienen con balas de plomo. Y las balas de plomo van dejando muertos en las calles. Ya pasan los 40, creo, ¿no? En el primer momento hubo 3, 4 por día. Esto fue realmente fuerte. Y llamaba la atención el silencio de los presidentes latinoamericanos. Vos tuviste una frase muy, muy ingeniosa que incluso dio vuelta por el mundo y los venezolanos la tomaron. Exactamente. ¿Cómo fue la frase tuya? Bueno, no, yo los califiqué los presidentes del silencio. Así fue. Los presidentes del silencio. Y en el medio de esta convulsión, este caos en el que iban muriendo distintos jóvenes estudiantes, no sé si me están siguiendo, muy bien,
no solo eran balas de plomo, sino que también se usaban las bombas lacrimógenas. La bomba lacrimógena es un elemento disuasivo, pero acá se usaba de una manera exagerada, o sea, para lastimar, para herir, para crear una situación de angustia en toda la población. Se tiraba a la gente, digamos. Cantidades desmedidas. Se me ocurre una cosa, Susana. Cuando el socialismo, el neomarxismo, llamémosle como sea, pierde la adhesión del pueblo, recurre siempre a métodos de violencia para mantenerse en el poder. Esto es lo que ha ocurrido. Es una réplica de lo que ha pasado en otros lados, Tal cual. Primero, ¿qué pasa? Hay un motivante. Está la inflación, está la inseguridad, están la falta de libertad de prensa, que en el caso de la juventud es un elemento muy determinante, porque los jóvenes prefieren no tener que comer, pero tener libertad. Y la juventud reacciona ante eso, reacciona y pone en juego su vida. Así es como, cuando ya teníamos 40 muertos en las calles, al fin, UNASUR y el Vaticano deciden pedirle al presidente Maduro un diálogo. Un diálogo para tratar de evitar este problema tan grave. Se llama al diálogo y participan algunos partidos políticos venezolanos. Los estudiantes se niegan a participar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en el camino habían quedado demasiados compañeros caídos y que ellos ya no podían volver atrás porque pisaban sus propios muertos. Y que ahora había que seguir hacia adelante. Habían cruzado el punto de no retorno. Habían cruzado el punto de no retorno. Exactamente, habían cruzado el Rubicón. Eso es lo que le contestan los estudiantes cuando los llaman al diálogo. Por eso no se sientan a la mesa del diálogo. Pero de todos modos, la presencia del enviado papal sirve porque dulcifica un poquito la forma en la que se estaba tratando a los estudiantes. Y desde allí los parapoliciales no usan tanto balas de plomo. Siguen, sí, con las bombas lacrimógenas. Esas no las abandonaron nunca. Y después nos enteramos que las mandaba Brasil. ¿Brasil mandaba las bombas que utilizaba para reprimir? Las vendía. Ahora, acá hay muchos intereses. Vos has mencionado el petróleo de Venezuela y me parece que hay muchos países que están actuando en función de sus propios intereses, lo cual no está mal. Lo que está mal es que esos intereses los llevan a callarse cosas que deberían decir, ¿no? Esto de los presidentes del silencio me pareció una frase tan atinada. Le impidieron a Corina Machado en la OEA que hablara. Eso fue increíble. Exactamente. No solo le impidieron a Corina Machado que hablara en la OEA, a lo cual se había prestado de una manera generosa el gobierno de Panamá, sino que cuando regresó se le quitaron sus fueros, porque ella era diputada. Y al regresar le dijeron que había ido a hablar a la OEA sin permiso del Congreso, y como en el Congreso tiene mayoría el señor Maduro, le quitaron los fueros a Corina. ¿Está destituida? Está destituida. ¿Y está presa en este momento o no, está libre? Está en libertad. Corre peligro su libertad. Porque una de las cosas también interesantes y emocionantes, diría, de esto, es que realmente la desobediencia civil en las calles y este llamado a las guarimbas lo hacen los estudiantes. Es algo espontáneo de la juventud. Y los partidos políticos solamente han acompañado, pero respetuosamente y desde afuera. ¿Y esto, Susana, puede prolongarse mucho tiempo? No te pido que haga futurismo, como has dicho vos recién, que no quieres hacer, por cierto, pero ¿qué imaginas vos que puede llegar a ocurrir? ¿Qué desenlace querrías que tuviera y qué piensas que puede llegar a pasar? Sí, Prudencio. Sí, no, futurismo no, y quiero ser objetiva. Hubo un momento de una crisis muy, muy extrema, que fue cuando muere Génesis Carmona. Génesis Carmona sale con los estudiantes, con sus 21 años, y es reina 2013 del turismo de Venezuela, reina nacional. Y la matan en la calle. Cuando muere Génesis, esa foto que estamos viendo, a través de las redes sociales, llega a todo el mundo. Y hay una respuesta, una movilización de los jóvenes del mundo, de las ONG de jóvenes, que reaccionan ante eso. Inmediatamente aparecen los graffiti
Acá está el grafiti de Génesis, que es realmente impactante. Aparece toda Venezuela cubierta de grafitis. Otros más que por favor, si lo pueden ver, y sale el lema, el que se cansa pierde. Bueno, ya estamos terminando, Susana, así que tu conclusión final, porque se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Bueno, me detuve mucho en Génesis porque a mí me emociona. Lo último querría ver si pueden pasarme una mariposa que está al final, la última despedida, la mariposa del final, porque se la quería dedicar a una amiga, a Matilde del Campillo, que me acompañó durante todos estos meses siguiendo esta lucha de Venezuela y de los estudiantes y que hoy la hemos perdido. Bueno, muchas gracias, Susana. Muy interesantes tus comentarios. Te tendremos en cuenta para otra próxima invitación. Bueno. Interesante la conversación con Susana, Prudencio. Vos sabés que yo tengo dos reflexiones para hacer que me gustaría conocer tu opinión. La primera, ¿cómo es posible que un país con tanta riqueza que flota en petróleo no puede haberse desarrollado? Y bueno, vos lo has marcado en tu libro Corrupción y decadencia en la Argentina. Una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. A veces incluso el ser rico es un obstáculo. Alguna vez leí de alguien que decía que el problema de la Argentina es que tenemos una mentalidad de hijo de rico. Creemos que todo viene sin esfuerzo y entonces no nos esforzamos. Entonces, ¿la riqueza es un bien? ¿La riqueza es un mal? ¿O la riqueza es un valor neutro? Es un instrumento. El instrumento, como el cuchillo, puede servir para salvar una vida, el bisturí del médico, o para quitarla en manos de un asesino. Saber usar el instrumento, un instrumento extraordinario, la riqueza, por supuesto, con la cual se puede hacer grandes cosas, pero si se usa mal... Es una Maserati, digamos, que es bueno tenerla, pero si no se sabe manejar, uno se estrella en la primera curva. A mí me sorprende la similitud de los dictadores, ¿no? Pienso en Hitler, pienso en Stalin, pienso en Castro, pienso en Chávez. Todos tienen las mismas características, la personalidad hiperdesarrollada, la educación transformada en adoctrinamiento, la persecución a la prensa, todo exactamente igual, ¿no? Y volvemos a caer siempre en los mismos errores. Así es. Pero quiero pasar a reflexionar sobre el otro tema que quedé pensando. Susana empieza su alocución hablando de la empatía de Chávez. ¿Cómo puede llegar una persona que, en definitiva, en mi opinión, tampoco tenía cualidades de estadista, a subyugar a una población entera como lo hizo Chávez? Increíble, ¿no? Como lo hizo Hitler, los llevó a la guerra. Bueno, pero Hitler tenía toda una reivindicación anterior de un honor que había sido mancillado y de la situación económica que pasaba a Alemania. Pero el caso de Venezuela creo que no era ese. Pero siempre hay una situación previa, económica, social, que sirve de medio de cultivo y del cual se valen estos vendedores de chafalonía con serpientes al cuello y logran el éxito que han tenido. Ahora, hay algo que yo quiero rescatar de Chávez, aunque Chávez es una persona que tiene muy poco para rescatar, pero es su cualidad de generar empatía. Nosotros que pretendemos dar mensajes y ser formadores de opinión, si no conseguimos generar empatía, solo vamos a poder convencer a aquellas personas que piensan igual a nosotros. Sí, es también un instrumento, hay que usarlo para el bien. Ahora, debe haber técnicas. Pienso que debe haber técnicas. Sí, supongo que sí, yo no las conozco, pero creo que más allá de la técnica hay una especie de aptitud innata. Hay personas que son grandes vendedoras de fantasía y bueno, la gente cuando los escucha está dispuesta a comprar. Bueno, vamos a seguir charlando de esto en próximos programas. Ahora nos vamos a despedir y después de los auspicios viene mi editorial. Magnífico. Los tres mosqueteros de la novela de Dumas en realidad eran cuatro: Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan. Y los tres poderes de la República Democrática también son cuatro: ejecutivo, legislativo, judicial y opinión pública. Y así como D'Artagnan
fue el más importante de los 4 mosqueteros, en mi opinión, la opinión pública, valga la redundancia, es la más importante de los 4 poderes, porque ejercida en serio y en plenitud, impide siempre, a la larga o a la corta, el gobierno del autócrata. Cuando se le pregunta a la gente que define el 4.º poder, normalmente la mayoría va a decir el 4.º poder es la prensa. En realidad la prensa es un instrumento maravilloso y muy útil del 4.º poder. El 4.º poder es la opinión pública, que se define como la capacidad que tiene el ciudadano para poder expresarse libremente sin que exista represión por parte de los poderes. Pero la opinión pública necesita, antes de ser enunciada, de la libertad de pensamiento. No hay libertad de expresión si una persona está aprisionada de sus ideas anteriores, llamadas preconceptos o de los mitos. Luego de la expresión, tiene que haber una posibilidad de expresarse. La libertad de expresión no basta si el gobierno tiene cooptado todos los medios de comunicación. Además, debe haber también gente que escuche lo que el ciudadano expresa. Si no hay una persona que escucha, no se cierra entonces la comunicación. Pero ahí no termina el proceso. El proceso termina con la persistencia. La comunicación, si no es persistente, en un mundo como hoy, que está atiborrado de información, inmediatamente queda tapada por otra información y entonces se olvida. En un país que es monarquía absolutista, existía el súbdito. La República Democrática convirtió al súbdito en ciudadano. La opinión pública convierte al ciudadano en cogobernante, de manera tal que ejerciendo la opinión pública podemos nosotros no gobernar una vez cada 2 meses emitiendo nuestro voto, sino gobernar todos los días comentando nuestra opinión a personas que también van a comentar la suya. Hay una parte de una obra de teatro de Calderón de la Barca que explica este fenómeno cuando dice Segismundo, pues muerte aquí te daré, porque no sepas que sé, que sabes, desgracias mías. Muchas personas pueden decir, sí, pero esto es teórico. Yo soy yo y mis circunstancias, dijo Ortega y Gasset. Y eso depende del enfoque y de la posición de cada uno. Y lo voy a explicar brevemente. Una posición sería decir, yo soy yo y mis circunstancias, mis enormes circunstancias que condicionan mi yo. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Cristina Onassis. Cristina Onassis comentó, soy tan pobre, que lo único que tengo son mis 300 millones de dólares. El otro enfoque, yo soy yo y mi circunstancia. Es decir, hay circunstancias, pero el que prima soy yo con mi carácter y con mi actitud. Voy a poner un ejemplo. Lo dijo Helen Keller. Nació ciega y nació sorda, por lo tanto fue muda. Fue educada correctamente y se pasó sus últimos años, 15 años, dando conferencias por el mundo porque aprendió a hablar, explicando cómo ella había podido superar esta adversidad. Pongo otro ejemplo. 2 personas van en una lancha, están sentadas en la borda, empieza a haber marejada, se caen al agua, les tiran 2 tablas de surf. Uno se aferra a la tabla y dice, no voy a soltar esta tabla hasta que no me rescaten. La ola va para un lado, lo lleva para un lado. La ola va para el otro lado, lo lleva para otro lado. El otro se monta en la tabla y empieza a practicar surf. Y entonces convierte las condiciones de contorno que no puede combatir porque son mucho más poderosas, las convierte en aliadas. No las combate, pero las utiliza. Y ahora que tenemos las redes sociales, esa posibilidad se ha incrementado. Y a las pruebas me remito. Lo que ocurrió en el 2010 en 3 naciones árabes del norte de África.
Estas tres naciones, a partir de una persona que se autoinmola tirándose nafta encima y prendiendo un fósforo, esa imagen es subida a las redes sociales y la indignación fue tal que destituyó al tirano que estaba en Túnez, que tenía, ya les digo, 24 años en el poder, al tirano que estaba en Egipto, 30 años en el poder y 70.000 millones de dólares en su cuenta bancaria. Y por último, al tirano que estaba en Libia, 42 años de poder. Eso es lo que tenemos que practicar nosotros, cada uno desde su pequeño lugar. Lo primero es entender lo que ocurre. Para entender lo que ocurre hay que tener acceso a la información. Quien no lo entienda, entonces va al estudio y va al diálogo. Y luego lo comunica. Cada uno en su ámbito. Todos nosotros tenemos tres ámbitos de vida. El ámbito familiar, el ámbito laboral y el ámbito social. Si cada uno, a través de su mensaje boca a boca, va transmitiendo en estos tres ámbitos sus nuevas ideas, si sumamos todos los habitantes que ahora trabajan de ciudadanos y no de súbditos, entonces completamos todo el territorio del país. Y la última herramienta inventada hace pocos decenios, que lo explica muy bien Susana cuando habla de Venezuela, que es la Internet. Facebook, Twitter y las otras redes sociales que tienen Internet convierten hoy a una persona que antes tenía casi imposibilidad de llegar a los medios de comunicación masiva, prácticamente en lo que hacía el griego que iba al ágora y hablaba con sus compañeros en tiempo real y a costo cero. Hoy en día tenemos esas posibilidades y nosotros, depende si las queremos usar, si las vamos a usar y si las usamos, podemos entonces cogobernar el país. Muchas gracias. Bueno, ahora en la columna que hemos denominado La ciudad que queremos, me voy a ocupar de un tema que a mí siempre me ha apasionado, las estatuas de Córdoba. No voy a poder abarcar todas porque son muchas, pero me he dedicado sobre todo a las estatuas que representan a personajes, hombres o mujeres, en general mujeres muy pocas, que han sido próceres o por su actividad se han descollado, y las que son de cuerpo entero porque hay muchas que son bustos y bueno, el tiempo no nos va a dar. Vamos a tratar de verlas desde el punto de vista cronológico, es decir, en el orden en que fueron hechas. La primera de todas, por favor, señor director, ahí está, es la estatua del general José María Paz, que fue inaugurada en 1887. Esto merece un comentario. Las estatuas ecuestres tienen un código. Se supone que cuando la estatua tiene el caballo con las dos manos levantadas es porque el sujeto murió en batalla. Cuando tiene una mano levantada se supone que murió de las heridas que recibió en la batalla. Y cuando tiene las cuatro patas asentadas significa que murió de muerte natural. En este caso vemos que no se ha cumplido con la de Paz porque sale con una mano levantada y murió de muerte natural. Luego, la segunda estatua, que se inauguró 10 años más tarde, en 1897, es la de Dalmacio Vélez Arfiel, que estaba al principio en la intersección en una rotonda, en la intersección de Vélez Arfiel y Boulevard San Juan. La siguiente, luego fue trasladada en 1970, sacada de allí, levantada lo mismo que el General Paz, que fue trasladado en ese mismo año al Parque Autóctono. Vélez fue trasladado a una plaza donde estaba una estatua de un oso, de la que me voy a ocupar al final, y que pasó a ser la Plaza Vélez Arfiel. Por alguna razón rara se las llama ahora ex Plaza Vélez Arfiel, lo que es incorrecto porque nunca fue tal, nunca fue Plaza Vélez Arfiel. Sigamos con la siguiente. La tercera fue la del obispo... me ha pasado por alto la de un indio, que todavía está en un homenaje a la raza nativa, a los pueblos originarios, en Boulevard San Juan, extendiendo los brazos. Y acá quisiera hacer un comentario. Cuando la estatua de Vélez estaba en la rotonda original, el indio quedaba enfrentado con él y como extendiéndole hacia él los brazos. Y entonces un poeta cordobés, Alejandro Nores Martínez, hizo un poema muy interesante y muy entretenido que decía: en el Boulevard San Juan, Dalmacio, bien arropado,
y un indio desabrigado en 2 estatuas están. Ante el hermoso gabán tiende los brazos con brío el indio y Dalmacio mío, le replica de este modo, préstame tu sobre todo porque me muero de frío. La siguiente. Trejo y Sanabria, su estatua está en el patio de la universidad, cuya generosidad ayudó a fundar. Fue la estatua inaugurada en el año 1903. La siguiente es la del deán Ambrosio Funes, Gregorio Funes, que está en el Parque Sarmiento. Esta es la de Trejo, ¿no es cierto? Seguimos con la de Funes, en el Parque Sarmiento. Luego la del general San Martín, en 1916, en la plaza que lleva su nombre. Pásela, por favor, señor director. Esta estatua, que en este momento está en la Plaza Fundacional, la plaza más importante de la ciudad. Y también en 1916, la siguiente, nos muestra la estatua de Fray Olegario Correa, que está en el convento de Santo Domingo, hoy tras las rejas. Ya vamos a ver que hay varias estatuas que están tras las rejas. Yo le digo las estatuas que están prisioneras, pero bueno, es por cuidarlas, por supuesto. Luego, en 1917, es decir, un año más tarde, se construyó y se inauguró la estatua del doctor Duarte Quirós, fundador del Montserrat, en el colegio que él fundó. Está en el patio, en una hornacina, como allí se ve. Saltamos a 1930, en que se pone la estatua del Dante Alighieri en la avenida que lleva su nombre. Luego, después la del doctor Mariano Fragueiro en la Plaza de Alta Córdoba en 1954. Y después la del doctor García, el doctor Rafael García, un jurista importante de Córdoba, que militaba entre los católicos, digamos, en el sector católico, y que curiosamente, es bueno que lo diga, esa estatua fue volteada, estaba frente a la compañía, en la plazoleta de la compañía, fue volteada en la reforma de 1918 y bueno, vuelta a poner en su lugar, y hace unos años trasladada a la Facultad de Derecho, a donde en la siguiente lo vemos, que está también como las otras, algunas que hemos mostrado, tras las rejas. Luego sigue la estatua de Manuel de Falla, de 1955, está en el Parque Sarmiento. Si ustedes ven esa foto antigua, pueden advertir que arriba de Falla hay una estatua de una musa que lo están parando, que está construida en bronce. Ya vamos a ver luego cómo esa musa desapareció. Sigue la estatua del fundador de la ciudad, don Jerónimo Luis de Cabrera. Don Jerónimo Luis de Cabrera, que fue el que nos dio vida, Córdoba debió haber tenido la primera estatua de todas, pero demoró muchos años en tenerse, pero el fundador se vengó, porque hoy es el prócer que más estatuas tienen. Las que siguen son algunas de ellas. Por ejemplo, la que está en la intersección, en la esquina de Caseros y Ayacucho, que está leyendo La Voz del Interior, una estatua muy simpática, con un anacronismo muy bien inventado. Luego hay otra, por ejemplo, que es la que está en la escuela que lleva su nombre, la escuela Jerónimo Luis de Cabrera, es un busto. Hay otra en el bulevar, en la avenida Ejército Argentino, etc. Luego sigue la estatua de José Gervasio Artigas, el gran prócer de los uruguayos, inaugurada en el Coniferal en 1965. Después viene la de Isabel la Católica, la reina de España, en el Parque Sarmiento en 1973. Y acá voy a hacer un pequeño alto, porque les quiero contar que en 1980 ocurrió una cosa muy curiosa. El comando del Tercer Cuerpo de Ejército, en ese momento el comandante del general Bussi, se dirigió a la Junta Provincial de Historia, de la cual yo ya formaba parte, pidiendo la lista de los 12 próceres más importantes a criterio de la Junta para hacerle sendas estatuas en la avenida Ejército Argentino. La Junta, después de deliberar, elaboró una lista de 12 y se construyeron. Algunas se repitieron como Cabrera, Paz, etcétera, otras nuevas como Juárez Selman, Esquiu, en fin, Derqui, el cura Brochero, pero solo se construyeron 11. ¿Por qué? Porque el número 12, el prócer número 12, era el Marqués de Sobremonte, ese gran gobernador de Córdoba, tan calumniado por la historiografía porteña por su actuación en las invasiones inglesas, que seguramente imbuido por eso, Bussi decidió omitirla. Luego seguimos con la estatua de Cristóbal Colón. El pobre Colón ha quedado en un monumento inmenso allí arriba. Y aquí está por fin el Marqués de Sobremonte, que tuvo su monumento en la plaza, en el Paseo Sobremonte que él inauguró allí en 1797 y que luego veremos qué futuro tuvo este monumento. Allí está. Luego sigue otra estatua que está entre rejas, San Pedro Nolasco en el atrio de la iglesia de la Merced.
Luego también otro entre rejas, Fray Mamerto Esquivel en la Catedral. En 1985 se inauguró la estatua de Carlos Gardel en el Parque Las Heras. En 1986 el del doctor Manuel Belgrano en el Parque Sarmiento y el del propio Domingo Faustino Sarmiento en 1989 en la avenida Pueyrredón. Bueno, luego vienen unas estatuas que estuvieron frente al patio Olmos, construida por, acá está Eva Perón, parece que se nos ha saltado. También debo mencionar una que no he tenido la foto, que es de Teresa de Calcuta, que está en el barrio Juan 23, inaugurada en 1997. Luego la de Eva Perón que acabamos de ver, que fue también al año siguiente. Y después tenemos en la ciudad universitaria 6 estatuas de 6 grandes personajes de la Grecia antigua. Aristóteles, Sócrates, Platón, Hipócrates, Pitágoras, Arquímedes. Todas ellas las estamos viendo en este momento, son muy lindas, están muy bien construidas, están en una de las avenidas de la ciudad universitaria. Váyalas pasando, señor director, hasta que las veamos a todas. Les debo contar mientras estamos viendo que hay una estatua que tampoco pude fotografiar del gobernador Juan Ignacio San Martín, inaugurada en 2010 en la avenida Fuerza Aérea frente a la entrada de Fadea. Y también en el año 2010 se inauguró el monumento al primer gobernador constitucional de Córdoba, al general Juan Bautista Bustos, que es la que estamos viendo en este momento en el Parque Sarmiento. Luego se inauguró una segunda estatua de Bustos. Ahí se cumple el requisito de una mano levantada porque murió a consecuencia de las heridas que recibió en la tablada. Pero en la segunda, que es la que vemos ahora, no se cumple porque el caballo está en 2 patas. Está frente al centro cívico, la nueva casa de gobierno. Vamos a ver ahora, hablar un poco del vandalismo. Es decir, antes de pasar a la siguiente, yo quisiera contarles cómo el vandalismo, que yo en Córdoba lo he visto como no lo he visto en ninguna otra ciudad del mundo, ha destruido o arruinado un montón de estas estatuas, y no una vez, sino varias veces en algunos casos de ellas. Veamos la primera, que es la que recién nos mostraron, la estatua del general José María Paz. La anterior, por favor. La anterior era la del general Paz, que ya la habíamos visto que estaba realmente arruinada. Creo que ahora, esta también es la de General Paz, perdón. Creo que ahora la han pintado. La estatua de Vélez Sarsfield realmente es doloroso verla. Ven ustedes lo que es el pedestal, seguimos viendo en las siguientes, porque son 6 imágenes, escritas después de una manifestación con las groserías más increíbles que da vergüenza leerlas. Está un poquito mejorada, pero no del todo. Se han borrado algunas de ellas, como lo ven, pero sigue bastante mal. Luego, la estatua de Manuel de Falla, que habíamos visto antes, que yo les mostré que arriba tenía una estatua de bronce con una musa, ven ustedes que ya la musa no está. O sea que ha habido también allí vandalismo. También la estatua del presidente Juárez Celman en la Plaza de los 4 Presidentes de Córdoba. Fíjese cómo está todo pintada la cara, arruinada y en bastante mal estado. Sobremonte, que lo vimos recién, por supuesto que ya se ocupó alguno de pintarrajearlo y decorarlo, y quedó así hasta que después pasó otra cosa que lo veremos enseguida. Otro tanto pasó con el pedestal de Isabel la Católica, todo escrito en el Parque Sarmiento, y el peor caso de todos, el de Ana Frank, aquella niña judía que escribió su famoso diario durante la dominación nazi frente a Plaza de España, decapitada. Realmente muy triste. Veamos ahora, les quiero comentar qué pasa con las estatuas de noche. Se supone que las estatuas, para que de noche puedan verse, deben estar bien iluminadas. Veamos algunas de ellas. Miren, por ejemplo, el caso de Vélez Sarsfield. Prácticamente se ve más en la foto que lo que se ve en la realidad, a oscuras. El de Anfunes, por ejemplo. Miren ustedes, el de Anfunes directamente uno pasa por allí en automóvil y no lo ve. Bustos también, una estatua nueva, inaugurada hace 4 años y que tenía iluminación, está totalmente a oscuras. San Martín, en la plaza central de la ciudad, miren lo que es eso, la plaza está iluminada pero la estatua no. Don Jerónimo Luis de Cabrera, detrás de la catedral, totalmente a oscura, y Domingo Faustino Sarmiento también en la avenida Pueyrredón a oscura. Otra cosa que les quiero comentar son las que han desaparecido, porque tal ha sido el nivel de vandalismo que muchas ya no están. Algunas sé que las han recuperado y las tienen en el cabildo para evitar que las destruyan,
Pero miren ustedes algunas, como por ejemplo el busto donde estaba, el pedestal donde estaba el busto, perdón, del doctor Figueroa Alcorta, presidente cordobés, que estaba frente al Palacio de Justicia, está vacío. El mismo Sobremonte, que lo vimos ya arruinado, ya no está. ¿Dónde fue a parar? No lo sabemos. Está el pedestal solo. Las estatuas de Barral, que yo les había querido mostrar, pero que se ve que las hemos salteado, que estaban frente al patio Olmos, han sido trasladadas a otro lado después de haberlas pintarrajeado varias veces. No sabemos a dónde están, nos gustaría que la municipalidad nos dijera. La estatua, el monumento del busto del doctor Ilia en la Plaza de los Presidentes Cordobeses tampoco está más. El de Juárez Selman, que lo vimos pintarrajeado, también ha desaparecido. Y dos que no tengo la foto, que son, perdón, vamos a esperar un poco, dos que son la del general Güemes en la plaza que lleva su nombre, en la esquina en la que está formada por la intersección de la Cañada, Belgrano y Duarte Quirós, ya no está allí por lo menos. Y el Moisés, una reproducción del Moisés de Miguel Ángel a escala menor que estaba al lado de la catedral sobre calle 27 de Abril, ya no existe. Y por último, una estatua que no es de una persona, es de un animal, pero que tiene una historia muy divertida. Este oso, el oso blanco, estuvo en donde hoy está Vélez Arfield, se llamaba la Plaza del Oso. Este oso fue construido por el escultor Barral a pedido de la municipalidad cuando iba a inaugurarse el puente Antártida, el que cruza el río después de la calle Jujuy. Cuando se iba a colocar la estatua para inaugurar el puente, alguien más advertido se dio cuenta de que en la Antártida no hay osos. Los osos están en el círculo polar ártico, en el Polo Norte, pero no en la Antártida. Entonces pasó a esta plaza. Y luego lo trasladaron por último a la puerta antigua del Museo de Bellas Artes de Emilio Carafa en el Parque Sarmiento. Y algún comedido lo pintó de rosa. Ya el oso no es el oso blanco, sino el oso rosa. Pero hay otra historia linda con el oso. Cuando éramos jóvenes, los que hoy peinamos canas, allá por los años 60, había un dicho con el cual se quería expresar que alguien o algo no alcanzaba a cubrir las expectativas que había suscitado, es decir, no tenía buena calidad. Y decíamos, no levante el oso. ¿Por qué viene esta frase? Por la estatua del oso. Cuando estaba en la plaza que llevaba su nombre, había allí a la noche se reunían prostitutas. Y algunas pobres que ya habían entrado en años y no habían perdido su belleza, no tenían el éxito que antes habían tenido. Entonces las otras se reían y decían, esa no levanta ni el oso. De allí viene esa expresión. Bueno, hemos llegado así a un rápido vistazo de nuestras estatuas, el valor que tienen y el cuidado que con ellos hemos tenido o la falta de cuidado que hemos tenido. Vamos ahora a los auspicios para después pasar al cierre. En este pequeño bloque final, si ustedes me permiten, yo voy a ejercer mi derecho de opinión pública, recitando un poema de mi autoría que habla de la invasión del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, situación que es inaceptable por dos motivos. El primero, por lo que ha ocurrido el hecho puntual, y el segundo es porque este hecho puntual es un mensaje para los fiscales y los jueces que vienen después. Como el verso lo explica, huelgan los comentarios y voy directamente al recitado. Se titula Campagnoli. Lo digo sin arrebato a Alejandra Gils Carbó. Mandatario no es quien manda, sino quien cumple mandato, como el que aceptaste vos. Para querellar ilícitos a Alejandra Gils Carbó y no suspender fiscales con alegatos implícitos de incomprensible tenor, y luchar por la justicia a Alejandra Gils Carbó, en vez de apañar a Báez concediéndole franquicia al no investigar su acción. Y esto involucra a Cristina Alejandra Gils Carbó, elegida por un pueblo que le encargó que controle lo que ella no controló. Los plazos van caducando a Alejandra Gils Carbó, los labios se están soltando y la rueda está rodando como nunca antes rodó. Ya vendrán tiempos mejores, Alejandra Gils Carbó, futuros procuradores enmendarán tus errores,
te lo vaticino yo. Muchas gracias. Prudencio. Estupendo. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, en que volveremos a encontrarnos en Palabra de Honor. Si Dios quiere.